Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Forja del Destino. C-116 El anciano Jiao. Capítulo 116 El anciano Jiao. Todavía frustrada, Lindy se lanzó aún más al entrenamiento, decidida a aprovechar al máximo la masa de energía medicinal que aún ardía en sus meridianos. Se tomó descanso solo para estudiar con Sujin y aventurarse a explorar con Anjian y su grupo. Después de su sorpresiva tribulación por parte de Sekin, Lindy encontró que la mordedura de sus fantasmas era más real y la propagación de la oscuridad atrapante y ya no requería el uso de una técnica separada, ya que el efecto se había fusionado con Master the Veil. Con un giro de melodía, pudo reducir el drenaje de la técnica Starlight Elegy para centrarse en un solo objetivo, atrapándolos en la desesperación de los perdidos como Sekin le hizo a ella. Por otro lado, el primer aliento del arte que había robado de la base de Jan Rensu, exhalación abisal, llegó a regañadientes. Aunque ya practicaba bien el oscuro, la empalagosa mezcla que surgió del encuentro entre la oscuridad y la tierra no surgió de forma natural. La niebla violeta hambrienta y corrosiva del aliento de profundidad Estigia tenía ciertas cosas en común con su niebla del valle, pero canalizar y modelar su exhalado en formas viscosas de gusanos de tumba era menos agradable. Sin embargo, era bastante potente. Mason encontró su nuevo arte algo desagradable, pero no podía discutir su eficacia. Sin embargo, la niña fue notablemente rápida en aniquilar las viscosas construcciones que Lindy invocó antes de que pudieran tocarla. Lindy consideró tomarse el tiempo para hablar con su amiga sobre la oferta de Kai y sus otros problemas, pero la niña estaba ocupada con su propio cultivo. Además, Lindy quería poner sus pensamientos en orden antes de presentárselos a su amiga. A medida que avanzaba la semana, Lindy continuó trabajando duro. Todavía rebosante de energía, no vio ninguna razón para rechazar una solicitud de Heo Xiulan para ayudar a la niña con su propio entrenamiento. Después de todo, no habían tenido exactamente tiempo para reunirse de corazón a corazón mientras salían con los demás. Lindy hizo una mueca mientras contemplaba los restos del campo de entrenamiento y los fuegos azules brillantes y alegremente ardientes esparcidos por el área objetivo. Incluso ahora devoraban con avidez la hierba y dejaban tras de sí manchas de tierra sospechosamente brillante. Observó cómo el espíritu de Xiulan retozaba felizmente en una zona cada vez más pequeña, con rayas azules recorriendo sus tenues extremidades mientras bebía en el fuego. A su derecha estaba Sengi, a quien había dejado salir a jugar mientras entrenaban, y bueno. Hermana mayor, mira. La pequeña tortuga chirrió desde el foco de fuego más cercano mientras inflaba sus mejillas y exhalaba una nube de ceniza brillante y multicolor, aparentemente alimentada por la naturaleza inusual de los incendios. ¡Qué bonito!, ella lo felicitó con una expresión un poco rígida. Gracias por ayudar a apagar los incendios, Sengi. Ella fue respondida con un alegre chirrido y un silbido mientras él regresaba a trabajo. Una vez hecho esto, se volvió hacia Xiulan. La otra niña estaba sentada con las piernas cruzadas sobre un trozo de tierra, con el pecho subiendo y bajando con un cuidadoso ejercicio de respiración. Su paño de velo dorado revoloteaba con cada respiración, ocultando el ceño fruncido que Lindy podía notar que llevaba debajo debido a sus cejas arrugadas y ojos entrecerrados. No debería ser tan difícil extinguir incendios, silbó su amiga, frustrada. Es un ejercicio infantil. Un niño no puede hacer fuegos que hagan eso, señaló Lindy secamente, indicando una mancha de arena literalmente derretida en el rango objetivo y los rizos de llamas ardiendo en su lugar sin combustible aparente. Creo que se te puede disculpar por tener que trabajar un poco en ello. Heo Xiulan la miró con mala cara, pero no respondió de inmediato, sino que miró fijamente la pila de leña encendida más cercana que alguna vez fue un objetivo reforzado. Las llamas parpadearon al ritmo de su respiración. Se atenuaron, pero un momento después volvieron a la vida y estallaron chispas actínicas. No tiene sentido, gruñó. Son extensiones de mí. No deberían tener vida propia así. Esta vez cerró los ojos y aparecieron distorsiones de calor en el aire que la rodeaba. Las llamas en las que se centraba Xiulan se derrumbaron y se aplastaron antes de que pudieran estallar más. Mira, todavía puedes hacerlo,
animó Lindy, acercándose para sentarse a su lado. Y no puedes decir que no vale la pena. Realmente no puedo permitirme el lujo de intentar bloquear tus ataques tal como están. Xiolan resopló mientras abría los ojos y se concentraba en el siguiente incendio. Por más divertido que sea deleitarse con el poder, dudo que la secta esté contenta de que se queme un campo de entrenamiento cada 2 días. Dudo que les importe, respondió Lindy. ¿Qué es un poco de paisajismo comparado con un discípulo poderoso? Eso pareció apaciguar a Xiolan. Supongo, respondió ella, y Lindy vio sus dedos apretarse sobre sus rodillas mientras miraba fijamente el fuego, obligándolo a encogerse poco a poco. HMPH, debes pensar que soy perezoso para quejarte de un trabajo como este. La limpieza nunca es la parte divertida, dijo Lindy con ironía. Mis artes no son del tipo que deja un desastre, pero si lo fueran, dudo que me divertiría mucho con ese paso. Hermana mayor, encontré una bonita. Miró hacia abajo y encontró a Sengi, de aspecto orgulloso, caminando lentamente, un montón de arena deformada que brillaba a la luz del atardecer. Lo dejó caer a sus pies, con la cabeza de serpiente mirando hacia otro lado mientras sus pequeños ojos verdes brillaban hacia ella, emocionados por su aprobación. Qué lindo, dijo Xiolan, un toque de diversión entró en su voz a pesar de su expresión tensa. Lindy simplemente la miró antes de tomar la cuenta y examinarla con expresión seria. Fue bastante duro en cierto modo, especialmente con la chispa de fuego azul que todavía brillaba en su núcleo. Gracias, Sengi, respondió con dignidad, dándole una palmadita en la cabeza al pequeño reptil. Es muy bonito. Me encanta. Prácticamente irradiando placer, se alejó lentamente de nuevo, con Zen moviéndose detrás de él. Qué niño tan devoto, dijo Xiolan. Deberías estar orgulloso. Lindy resopló ante el toque de sarcasmo en su voz. Lo es, dijo ella. No hay nada de malo en ser un poco infantil. Supongo que no, reflexionó Xiolan. Sin embargo, no encontrarías muchos cultivadores dispuestos a dedicar tanto tiempo a un espíritu sin siquiera comenzar el entrenamiento de combate. Puedo preocuparme por eso cuando llegue al segundo reino, respondió Lindy. No hay nada de malo en dejarlo jugar por ahora. Qué actitud tan extraña, dijo Xiolan, y su estrés pareció disminuir a medida que se inclinaba hacia atrás. El último de los incendios ya estaba bajo control y estaba siendo consumido por Linguo. Habría pensado que lo conducirías tan fuerte como tú mismo. Eso es diferente, dijo Lindy distraídamente, viendo a Zen erizarse mientras su espíritu se enfrentaba al espíritu de Xiolan durante las últimas chispas. De todas formas, ¿qué te parece si quieres ir al mercado? Creo que ambos merecemos un regalo por trabajar duro ya que nuestros pequeños glotones ya han tenido el suyo. De todas las cosas que pudiste aprender de mí, recoges mi gusto por lo dulce. Xiolan se rió y se puso de pie. Bien. Vamos. Lane Kua estaba contenta de que su amiga hubiera resuelto su tensión por el momento. Si todo lo que pudiera hacer fuera ofrecerle a Xiolan un momento para relajarse, lo haría con gusto. Sin embargo, estas desviaciones no pudieron durar mucho y pronto Lindy tuvo que volver a entrenar. Los últimos días pasados en compañía del Elder Xiao habían sido estresantes mientras ella continuaba cultivando obstinadamente Sebo Quasentstab. Encerrada en un estado de sueño, se vio obligada a resolver rompecabezas cada vez más complejos de movimiento tridimensional y destreza manual con requisitos cada vez más estrictos de tiempo y precisión. Fue suficiente para llevar su comprensión al siguiente paso y alcanzar el estado de ser uno con sombra, por un corto tiempo. En ese estado, podía moverse de sombra en sombra como si no tuviera cuerpo, oculta en la oscuridad proyectada por una persona u objeto. Una vez que lo dominó, pudo comprender mejor el arte de Sebo Quasentstab y estaba segura de que ya nadie podría rastrearla por medios mundanos. Lo que tenía en su barbotina de jade era un fragmento, o más precisamente, era solo el comienzo de una cadena. Un paso estaba más allá de ella en el resbalón, pero incluso eso era solo la finalización de la primera verdadera etapa de maestría. Fue con ese pensamiento en mente que abandonó el sueño, temblando de agotamiento mental. Cuando la sensación regresó a su cuerpo real, encontró su cabeza apoyada sobre algo suave, en lugar del suelo, como era habitual al despertar. Lindy abrió los ojos, miró hacia arriba con claridad y encontró un rostro que nadaba enfocado por encima del suyo. Sin estaba encima de ella,
con los labios pintados de plata curvados hacia arriba en una sonrisa fácil mientras tarareaba para sí misma, y Lindy sintió los dedos fríos del espíritu rozando su cabello. Ella se puso rígida inmediatamente, la incomodidad inundó sus pensamientos, empeorados aún más por las acciones de Sekin a principios de esta semana. Si ella había estado indefensa ante un espíritu de 4º grado, ¿cuánto más débil era frente a un prisma? Ya estás despierto. Qué impresionante, dijo Sin con ligereza, mirándola. Ah, ya veo, ¿entonces has completado la lección? Yo lo he hecho, Lindy respondió nerviosa, con la piel pinchando al sentir las manos en su cuero cabelludo. La incapacidad incluso de sentir el Sin no fue un consuelo. ¿Podrías? ¿Puedo levantarme, por favor? Ah, por supuesto, respondió Sin, sonando decepcionado mientras Lindy se sentaba apresuradamente. Mis disculpas. No sabía que te molestaría tanto. No es tu culpa, Lindy respondió rápidamente incluso cuando se apresuró a colocarse en una posición sentada correctamente frente a Sin. Una mirada alrededor de la habitación no reveló señales del Elder Jiao. Sin tarareó y sus ojos parpadearon plateados. En ese momento, Lindy sintió como si Sin le estuviera mirando a través de ella, en lugar de mirarla. Ya veo. Habías estado pensando en nosotros como si fuéramos humanos. Lindy retrocedió, ¿el espíritu había mirado directamente a su mente o algo así? Ella se obligó a relajarse. Actúas así, acusó. Entonces ella va y me arroja a una tormenta de nieve letal. Pensé. Ella no estaba siendo deliberadamente cruel, dijo Sin amablemente, apoyando sus manos en su regazo, aunque, Wendres Muse / Songstress Evendings / acento circunflejo por ciento acento circunflejo, tiene una naturaleza cruel en el fondo. Lindy se estremeció. Aunque sus ojos le decían que Sin solo había dicho el nombre de Sekin por el movimiento de sus labios, lo que escuchó y sintió fue diferente. Era un significado, impreso directamente en sus pensamientos, aunque la mayor parte seguía siendo incomprensible. Enfrentar el lento espectro de la muerte por frío, sola y sin recurso, es la mayor de las inspiraciones a sus ojos, ¿cómo pudo negarte la oportunidad? Fue, admitió Lindy. Ella se encontró diciendo, si ella se hubiera ofrecido, probablemente lo habría hecho de todos modos fue una tontería, pero ella se conocía bastante bien a sí misma. Ella debería haber preguntado. ¿Y esa es tu naturaleza, ese odio por la falta de opciones?, reflexionó Sin. Bueno, no te diré qué hacer, pero creo que deberías hablar con ella. Esa mujer es solitaria. Pensé que habías dicho que no debería tratarte como humanos. Lindy se enfurruñó y cruzó los brazos. No deberías, dijo Sin con severidad. Simplemente debes entender dónde difieren los espíritus. Las bestias son más fáciles porque comparten tus impulsos. Espíritus, se reclinó y tenía una sonrisa divertida en los labios. Hasta que mi Jiao compartió su esencia conmigo, no conocía el hambre, el tacto, el miedo, la felicidad o incluso el verdadero deseo. Yo era un mero fragmento de la luna, que buscaba secretos por su propio bien. Esa mujer tuvo mucho menos tiempo y oportunidad de asumir rasgos humanos. Lindy se sentía incómoda con el tono feliz y nostálgico y la expresión estática de la mujer mayor. No hay necesidad de discutir tales cosas con un simple discípulo. Lindy se sorprendió cuando el Elder Jiao apareció detrás de su esposa, frunciéndole el ceño. «Oh». Sin preguntó juguetonamente, girando la cabeza y apoyando la mejilla en la mano. ¿No quieres que la niña sepa cómo manchaste a un hada inocente con tu esencia y la convertiste en tu esposa ideal? Lindy se ahogó. Honorable anciano, he completado su lección, dijo apresuradamente, cortando cualquier otra cosa que Sin pudiera decir. La expresión del Elder Jiao era plana y pedregosa mientras ignoraba a su risueña esposa. ¿Así que lo has hecho? ¿Qué harás entonces con tus últimos días de entrenamiento? Tenía esperanzas, comenzó Lindy, incluso mientras miraba incómodamente a Sin. Esperaba que pudieras instruirme sobre la naturaleza de los espíritus, y cómo mejorar mi comprensión de la ceremonia de las 8 fases. El Elder Jiao suspiró, incluso mientras Sin sonreía. Por supuesto que sí, se quejó el hombre. Bien. Afortunadamente, las lecciones que siguieron fueron mucho menos estresantes y fueron supervisadas con tanta frecuencia por Sin como por el propio anciano,
lo que le permitió comprender cómo se comportaban los espíritus incluso cuando perfeccionó su capacidad para absorber y del cielo nocturno. Muy pronto llegaron a su fin y el espinoso anciano se despidió de ella por última vez. Ella había causado una buena impresión en su mayor parte, tal vez. Contacto. Forja del destino. C-117. Problemas. Capítulo 117. Problemas. Sé que puedes hacerlo, solo un poquito más. Lindy animó desde su lugar al borde del claro. En el centro de la brecha en el pequeño bosquecillo, Sengi tembló y su caparazón brillaba de un verde esmeralda brillante. La hierba a sus pies también estaba iluminada en un círculo distorsionado alrededor del espíritu joven. Siguiendo el consejo de Swansea, decidió explorar más la afinidad de Sengi con la madera. Parecía que los Xuan-Gu, normales, generalmente tenían cierta capacidad para manipular su entorno, como alterar las corrientes, crear pequeños sumideros o, en el extremo superior, manipular directamente el clima, causar terremotos y hundir o elevar islas. En el caso de Sengi, parecía afectar principalmente a las plantas. Aún no habían descubierto exactamente los límites de lo que podía hacer, pero aparentemente podía reparar muescas y daños en su caparazón. Lindy se negó a probarlo más. Con concentración, su afinidad con la madera también amplió su conciencia, permitiéndole sentir cosas más lejanas. Esta conciencia tenía un alcance mayor si había árboles cerca. Ahora estaban viendo si realmente podía manipular las plantas. Lindy observó atentamente a Sengi mientras el joven espíritu temblaba en su lugar, prestando mucha atención al sentimiento de Sui para poder detenerlo si parecía que se estaba esforzando demasiado. La hierba que lo rodeaba brillaba y se retorcía como si estuviera atrapada en una brisa, y el caparazón brillante de la serpiente tortuga se encendió brevemente, un círculo ondulante de y verde fluyendo en un círculo aproximado. Cuando se desvaneció, Sengi yacía en el suelo, con su cola serpenteante temblando mientras él miraba a su otra mitad, que yacía en la hierba, con las piernas rechonchas extendidas. La hierba del círculo era varios centímetros más larga que en cualquier otro lugar. Buen trabajo. Lindy elogió mientras cruzaba rápidamente el claro, sus pies apenas perturbaban la hierba que aún crujía, incluso cuando ésta se agarraba débilmente a sus pies. Ella se agachó a su lado y lo recogió. Sengi estaba creciendo lo suficiente como para que fuera un poco incómodo, pero aún así sonrió. Apuesto a que pronto podrás hacer todo tipo de cosas divertidas. Yi parpadeó cansada hacia ella. Eso le había quitado bastante energía. Atrapa, todo, chirrió, acariciando su cabeza en el hueco de su brazo. Yo estaba mejor, insistió Zen, mirándola con brillantes ojos rojos. Yo también lo hice bien, ¿verdad, hermana mayor? Por supuesto que lo hiciste, Lindy se calmó, mirando a la serpiente de escamas negras con diversión. Ella se lo había dicho cuando logró mantener su aliento de fuego el tiempo suficiente para hacer algo más que quemar la corteza del árbol objetivo. Ella tuvo que sumergirse para salvarlo de que el retoño le cayera encima, pero eso estuvo bien. Ahora, ¿por qué no os dejo a ambos tomar un descanso? Tengo algunas golosinas para ti, ofreció astutamente. Yi se animó e inmediatamente dejó de lado su agotamiento mientras se retorcía en sus brazos. Sí, regalos de Big Sis. Ella se rió mientras se sentaba y retiró las golosinas. Desde que empezó a conseguir piedras del negocio de los hornos de pastillas, había gastado algunas de ellas en núcleos de grado 2 de bestias de madera y fuego. No había razón para ser excesiva, pero ella podía darse el lujo de tratar a su pequeño espíritu cuando a él le iba bien. Necesitaba un descanso antes de que comenzaran a intentar trabajar con su ceniza, lo cual era más difícil ya que requería que ambas mitades trabajaran juntas. Ella continuó sonriendo mientras Yi mordisqueaba felizmente el corazón de su palma, y Zen se enroscaba alrededor de su otro brazo, descansando cómodamente mientras tragaba el corazón rojo cereza que ella le había ofrecido. Su sonrisa se atenuó un poco al recordar la reunión del consejo que había abandonado hacía poco tiempo. Todavía se sentía equivocada con la heredera, y el encuentro, a pesar de que había sido en su mayor parte aburrido, a pesar de las buenas noticias, la había dejado con una sensación de preocupación persistente. Las cosas parecían ir demasiado bien para la facción de Kai. La resistencia a los esfuerzos de Kai estaba disminuyendo entre los estudiantes mayores, y algunos estudiantes de segundo o tercer año incluso habían sido incluidos en las filas de sus ejecutores.
Los discípulos mayores que eso en su mayoría no eran una preocupación, ya que los discípulos externos, permanentes, generalmente eran trabajadores de tiempo completo para la secta. Sin embargo, San Lalen siguió prófuga y parecía que ya no se apresuraba a atacar. En lugar de eso, se ofrecía como un punto de reunión para cualquiera que se negara a inclinarse ante Kai, prometiendo protección y suministros en abierto desafío. 3 parejas de ejecutores ya habían sido derrotadas y colgadas de los árboles alrededor del mercado en nada más que su ropa interior. Fu Xian había pintado un cuadro de una nuez bastante difícil de romper. Chu Son definitivamente se había puesto del lado de San, junto con un buen número de segundos reinos relativamente fuertes y varios jugadores menores. Kan Xiao estaba recluido, lo que probablemente significaba que estaba tratando de abrirse paso hacia el tercer reino. La fortaleza en sí estaba situada sobre un alto acantilado y, señaló con amargura Lindy, estaba rodeada por algún tipo de formación que la dejaba constantemente tan brillante como un día de verano. Parecía que se había ganado una reputación después de la destrucción de la facción de Yan Renzo. Por el momento, no tenían mucha más información más allá del plan externo básico, pero Fu Xian estaba tratando de persuadir a los estudiantes de producción en el mercado que abastecía a la facción de San para que desistieran y recurrieran a Kai Renxian. ¿Hermana mayor? Ella se sacudió al sentir a Zen silbando en su oído y su lengua bifurcada haciéndole cosquillas en la mejilla. No te preocupes, declaró la serpiente. Morderá a cualquiera que moleste a Big Sis. Lindy parpadeó y luego soltó una breve risa, extendiendo la mano para acariciar las suaves y cálidas escamas de Zen. ¿Es eso así? Entonces contaré contigo en el futuro, sonrió. Tendrás que trabajar duro y volverte fuerte. Ella podía sentir la determinación irradiando de la joven serpiente mientras se giraba para abuchear a su hermano, por tardar tanto en comerse su núcleo. Zen era un poco más taciturno y definitivamente más imprudente que Yi, pero le dio una sensación cálida saber que su espíritu se preocupaba por ella tanto como ella por él. Ella estaba segura de que él cumpliría su promesa una vez que tuviera más práctica. Incluso con grandes cantidades de comida, Zengi todavía era bastante joven, por lo que se cansó mucho antes del mediodía, dejándole tiempo para realizar sus otras tareas. Mason había aceptado entrenar con ella esa noche, pero como hoy tenía pocas otras obligaciones, quería comenzar con una serie de construcciones de exploración. Aunque las formaciones del pálido tomo habían sido alteradas, seguía siendo un trabajo desagradable. No importaba que fuera decente en eso, a Lindy no le gustaba mucho descomponer sus presas, y el olor que quedaba al hervir los huesos de los ratones tampoco era agradable. Grabar las formaciones en los pequeños huesos le provocó calambres y dolor en los dedos. Afortunadamente, los efectos de formación volvieron a unir las piezas en orden de funcionamiento y, pronto, tenía 3 esqueletos de ratón acurrucados en una bolsa en su cinturón, listos para ser desplegados. Un poco de prueba demostró que podían seguir instrucciones simples como, ir aquí y regresar en 10 minutos. Una vez hecho esto, centró su atención en su segundo proyecto, uno que había estado acumulando polvo en el espacio oculto debajo de su cama durante algunas semanas. La última de las bolsas del chamán tenía mejor protección que las demás y requeriría mucho trabajo desbloquearla de forma segura. Seleccionar a los personajes cosidos en la bolsa con una aguja le llevó varias horas y bastantes situaciones cercanas que le dejaron los dedos hormigueando con el peligroso y de las protecciones integradas en la bolsa. Sin embargo, finalmente, la última de las protecciones fracasó y murió, lo que le permitió abrir los cordones de manera segura. Sus hallazgos fueron bastante decepcionantes al principio. La bolsa parecía estar llena de basura. Había un frasco de arcilla lleno de dados de hueso pulidos y pintados, una diadema rota trabajada con elaborados bordados y cuentas, las mitades rotas de un lazo inutilizablemente pequeño y otras cosas similares. Todos ellos también estaban quemados o manchados de sangre. Lindy no podía imaginar por qué basura como esta estaría tan bien protegida. Hasta donde ella pudo ver, ni siquiera eran talismanes rotos. Fue casi como... No, él estaba bastante desquiciado. Probablemente eran una especie de trofeo espeluznante de sus víctimas. Lindy continuó investigando el contenido, descartando restos en su búsqueda de algo útil. Finalmente, cerca del fondo, encontró 2 frascos. Los frascos, uno de color azul brillante y el otro de color blanco lechoso, eran obviamente medicamentos potentes,
Se dio cuenta desde el momento en que abrió el pequeño rollo de piel en el que estaban escondidos. Se necesitó mucho más esfuerzo para recordar cuáles fueron los efectos. Cuando lo hizo, Lindy no pudo evitar sonreír. Los medicamentos que afectaban los avances eran raros y extremadamente caros, hasta el punto de que el Elder Su solo había mencionado brevemente cómo reconocerlos. Ella tuvo que ocultarlos y guardar silencio al respecto. No había manera de que ella quisiera que alguien supiera que tenía esto. Bueno, de aquellos que podrían quererlos en este momento, solo Hiram y Kang Xiao probablemente eran peligrosos. Pero no tenía sentido ser imprudente. Los frascos fueron a parar a su anillo de almacenamiento y ella metió el resto de la basura en la bolsa del chamán. Ella se desharía de él más tarde. En ese momento ya estaba creciendo tarde, por lo que Lindy decidió pasar el tiempo restante tomándose un respiro. Había estado trabajando duro últimamente y una comida en un buen restaurante del mercado fue una buena recompensa por ello. No había comido nada desde que corrió con Xulan hace varios días. Regresó al atardecer para entrenar con Mason en el jardín, por supuesto, y fue tan gratificante y difícil como siempre. Las defensas de su amiga eran casi inquebrantables y sus sentidos agudos, lo que hacía que Lindy trabajara duro para conseguir cualquier oportunidad que pudiera encontrar. Lindy frecuentemente se encontraba a la defensiva cuando Mason rápidamente le dio la vuelta a la situación y castigó los ataques fallidos. Lindy también descubrió, para su disgusto, que Mason era más que capaz de disipar su niebla. Cualquier arte terrestre que Mason usara para drenar el hostil de Melody al suelo era bastante potente. Para Lindy, también sirvió como práctica para observar activamente el lunar y estelar que descendía del cielo nocturno. La siguiente fase de la ceremonia de las 8 fases exigía un dominio más activo, y tratar de absorberlo incluso durante una batalla difícil era una práctica bastante buena. Después de los largueros, los dos se sentaron en el porche con vistas al jardín, bebiendo té y relajándose. Ya rara vez tenían tiempo para hacer eso, pero Mason estaba pensativo. Lindy sospechaba que conocía la oferta de Kai. Aún así, ella era un poco reacia a romper el tranquilo silencio entre ellos, así que simplemente se sentó por un momento, inclinándose hacia atrás y mirando las estrellas. Ella removió ociosamente el té oscuro en su taza mientras consideraba cómo abordar las cosas. Como de costumbre, decidió que lo mejor era ser directa. «Supongo que sabes lo que me ofrecieron el otro día», Lindy preguntó, mirando el rostro pálido de su amiga por el rabillo del ojo. Mason inclinó ligeramente la cabeza y algunos mechones de su cabello blanco cayeron de su hombro mientras lo hacía. «Kai Renxian te ofreció un puesto como su sirviente», dijo antes de volverse con ojos dorados. «Felicitri. Parece que tu talento ha sido reconocido». Lindy tarareó sin comprometerse. «Supongo. No estoy seguro de lo que realmente significa. Así que no estoy seguro de qué pensar». «Es un honor bastante distinguido», explicó Mason, tan elegante como siempre. Una joven en su posición normalmente no comenzaría a recibir tales ofertas hasta que usted tuviera algún historial de servicio a sus espaldas. «Eso no es lo que dice Xulan», dijo Lindy. Aparentemente debería estar golpeando a los pretendientes con un palo. Lindy se lo habría perdido si no conociera tan bien a la chica, pero vio que los ojos de su amiga se estrechaban ligeramente. Tales podrían ser las tácticas habituales de la baja chusma noble, reconoció Mason. Afortunadamente, entre tu talento y tus asociaciones, has evitado involucrarte en los planes de tanta basura. Eso realmente no responde a la pregunta. No es lo mismo, respondió Mason simplemente. La oferta de Kai Renxian reconoce tu habilidad, potencial y carácter. La otra niña giró la cabeza para mirarla completamente a los ojos. Es posible que con el tiempo alcances las alturas del Cuarto Reino a una edad temprana, pero incluso entonces, no responderías directamente ante el heredero de una provincia. Lo entiendo, dijo Lindy, tratando de descubrir cómo expresar sus reservas. Simplemente se siente muy rápido. Ni siquiera conozco realmente todas mis opciones todavía. Entiendo que voy a ser noble, pero realmente no sé qué significa eso ni en qué se diferencia su oferta. No sé si sería mejor que quedarse en la secta, o, ella se quedó atrás frustrada. Supongo que te resultará gratificante permanecer en la secta. Mason frunció ligeramente el ceño. No es una posición deshonrosa, pero
Lindy le dirigió una mirada curiosa. ¿Qué le pasa a la secta? Mason permaneció en silencio durante varios largos momentos. Las grandes sectas son algo nuevas como parte del gobierno del imperio. Las sectas siempre han existido, por supuesto, como centros de aprendizaje y competencia para la juventud noble, pero el poder que tienen ahora preocupa a algunos. Tal vez sea prudente considerar que tal posición puede ser inestable. Lindy sintió que había pasado por alto algún subtexto en las palabras de su amiga, pero también se dio cuenta de que Mason no diría más sobre el tema. Entonces, ¿cómo sería ser su sirviente?, preguntó Lindy, cambiando de tema. Probablemente te darían un feudo cerca de la capital de Emerald Seas o donde sea que la duquesa elija enviar a su heredero si decide no mantenerla en la corte. Mason se relajó un poco en el cambio. Se esperaría que usted realizara tareas para su señor y la atendiera en funciones oficiales, como lo haría en cualquier otro puesto noble, continuó la otra muchacha. Sin embargo, recibirías recursos bastante más importantes para la construcción de tu casa. Kai Renxian tiene todos los motivos para desear vasallos que sean más que el forraje en el que a menudo se convierten las nuevas casas. ¿Por qué nunca me has pedido que me una a ti de esa manera? Las palabras se le escaparon antes de que pudiera pensar realmente en ello. Mason se puso rígida a su lado y un rastro de expresión infeliz estropeó sus rasgos etéreos. Por favor, no me preguntes esas cosas, Lindy. La propia Lindy no estaba contenta por haber derribado la atmósfera. No creo que me importara tanto si fueras tú, continuó de todos modos. Realmente no la conozco. ¿Cómo se supone que debo confiar en alguien que nunca deja de tocar para la multitud? ¿Alguien que conozco está tratando de manipularme para que me guste ahora? Mason bajó la cabeza. Me gustaría mostrarte los 1000 lagos, pero no te gustaría estar bajo mi familia, dijo en voz baja. Y aunque soy miembro de la familia principal, no tengo autoridad para hacer tales ofertas a nivel personal. Lindy captó un destello de algo en sus ojos débilmente brillantes. Había un, pero, allí, que no se dijo. Kai Renxian es una persona sencilla. El servicio bajo su mando te vendría bien, y creo que ella también es buena, por si eso sirve de algo. Lindy miró a su amiga y, después de un momento de vacilación, extendió la mano para apoyarla sobre la de Mason, mirando hacia otro lado incómodamente mientras lo hacía. Lo pensaré un poco entonces, prometió. Pero Mason, sabes que me mantendré en contacto pase lo que pase, ¿verdad? Por supuesto que lo harás. No podía ver la cara de su amiga, pero podía sentir el calor de su mano. Gracias, y... Contacto, 2. Forja del destino. C-118 o atraco. Capítulo 118 o atraco. Al día siguiente, Lindy se propuso tener una mejor idea de cómo acercarse a la fortaleza de San Leland y descubrir la disposición de sus ocupantes. La fortaleza en sí era una vista bastante grandiosa para algo construido en secreto en cuestión de semanas. Ocupaba uno de los muchos acantilados de la montaña, un poco demasiado bajo para caer dentro del territorio cubierto de nieve de Sequin, pero lo suficientemente alto como para que hubiera muy poco crecimiento de plantas. Si se acercara a pie, carecería de una cubierta más alta que un tocón de árbol o una roca de tamaño mediano. Paredes de piedra de 10 metros se alzaban formando una cortina alrededor de un trío de edificios cuadrados y achaparrados con techo de piedra roja oscura. Como había informado Fu Xiang, en cada esquina y a mitad de la longitud de cada una de las 4 paredes, un globo de luz brillante y cegadora se alzaba sobre un soporte de bronce o colgaba de un aplique similar. Las sombras quedaron reducidas a restos irregulares en sus alrededores, no lo suficientemente grandes como para aprovecharlos. Tenía que ser una propiedad especial de las luces para hacerlo, ya que de lo contrario, la superposición debería haber dejado algunos puntos donde las sombras eran largas. Sintió un hormigueo extraño cuando se acercó. Canalizar el oscuro era más difícil cuanto más se acercaba a la fortaleza. Fue como intentar levantar una extremidad sujetada por un gran peso. Ella podría hacerlo, pero la cansaría más rápido. Por ahora, estaba satisfecha de dejar que sus exploradores revisaran el perímetro mientras seguía discretamente a quienes abandonaban la fortaleza para aprender sus patrones. Su seguimiento fue bastante fructífero. Encontró un par de escondites de equipo para los que estaban en servicio de emboscada. Ella misma los asaltaría o informaría de su ubicación a Kai más tarde. Ella aún no estaba segura.
Al volver a ver a sus exploradores, se reveló que los discípulos de servicio en las paredes eran desagradablemente disciplinados en la regularidad de sus patrullas y la atención a su entorno. Sus exploradores habían visto a varios pájaros ser derribados solo por volar a unos cientos de metros de las paredes. Aunque ella misma no podía acercarse, sus exploradores también resultaron útiles en esto, permitiéndole observar las interacciones en la puerta lo suficientemente de cerca como para captar el sistema de preguntas de aprobación que estaban usando con los discípulos que regresaban. Quizás pudiera disfrazarse lo suficientemente bien como para entrar, pero sus habilidades en el subterfugio no habían avanzado tanto como su sigilo. Lindy consideró la fortaleza durante algún tiempo y luchó consigo misma por lo que debía hacer. Una parte de su pensamiento de arriesgarse no tenía sentido. Podría perder mucho y probablemente ganaría poco. Ella ya había recogido algunos datos útiles de los grupos salientes, así que ¿por qué arriesgarse en un lugar que parecía preparado como una trampa deliberada para ella? Incluso los huecos en la cobertura de la guardia, los pocos segundos en los que no habría ojos en ciertas partes de las paredes, fueron probablemente una trampa. San Lili probablemente lo había planeado de esa manera. Es mejor utilizar a sus exploradores, solo sacaría unas pocas piedras rojas si fueran destruidas. Aunque no le sentó bien. Ella nunca había tenido problemas con la actuación cobarde, nunca habría sobrevivido mucho tiempo si los hubiera tenido. Pero la idea de darse la vuelta y abandonar este lugar con tan poco me hizo sentir el pequeño orgullo que Lindy había comenzado a cultivar en su corazón. Ella había superado todo lo que Jan Rensu pudo arrojarle y salió victoriosa. Seguramente al menos podría explorar el patio. Si bien no dudaba de que estas contramedidas externas tenían como objetivo mantenerla fuera, había mejorado mucho en las últimas semanas y, una vez superadas las externas, dudaba que las internas estuvieran tan bien protegidas contra ella específicamente. ¿No estaba siendo un poco engreída al pensar que San Lalen se esforzaría tanto en atacarla? Además, no importaba quién fuera su bisabuelo, San Lalen todavía era una niña de su edad, no una sabia omnisciente. Mantener una vigilancia en cada centímetro de la pared durante todo el día era imposible. Lindy no sabía el número exacto de sus partidarios, pero estaba bastante segura de que San no tenía más que unas pocas docenas de personas y que ellos también eran discípulos. Incluso si tenían mejores sentidos que sus objetivos habituales, no eran guardias de carrera ni soldados. Incluso si hubieran sido perforados, había un límite a su eficacia en tan poco tiempo. Ella podría hacer esto, siempre y cuando se preparara bien. Lindy no entró corriendo de inmediato. Esto no era como las bases de Jan Rensu, donde solo tenía que engañar a las formaciones y podía esconderse en los rincones oscuros de una cueva. Una parada en el mercado le consiguió una suave capa gris y verde que cubriría las partes más coloridas de su vestido y rompería su perfil. Una vez que regresó, se revisó cuidadosamente para detectar cualquier cosa que pudiera hacer ruido y lo guardó. Una vez hecho todo eso, se escabulló por el campo abierto como una sombra, zigzagueando de una pieza de cobertura mínima a la siguiente durante las breves ventanas donde el movimiento era seguro. Cuando pasaban los guardias, ella yacía boca abajo detrás de piedras o tocones tan completamente quieta como podía. Fue estresante y emocionante. Lindy pronto llegó a la base de la pared y entrecerró los ojos ante la brillante luz del orbe que colgaba sobre ella. Aunque no proyectaba sombra, sí proporcionaba ocultación al bloquear la línea de visión de los guardias. Ella lo estudió, observando las formaciones trabajadas en el aplique de bronce. El orbe en sí, una bola de vidrio fino, parecía frágil. Consideró simplemente romperlo, pero se contuvo. Probablemente alertaría a los guardias. Después de un momento, subió con cuidado y colocó a uno de sus exploradores encima del aplique con la orden de mirar de cerca cada parte que pudiera alcanzar. Podría estudiar las formaciones más tarde para descubrir si había algún truco. Su siguiente paso requirió paciencia. Pronto habría un hueco en la patrulla en el muro. Solo duraría unos segundos, pero eso sería suficiente para que ella pudiera levantarse y levantarse. Ya no era como si 10 metros seguidos fueran muy altos para ella. De cerca, el muro era rugoso y tosco, más parecido a un acantilado que a piedra tallada. Fue fácil agarrarla y ella se colgó debajo del aplique orbe mientras esperaba. Llegó su momento.
Lindy apretó los dientes mientras obligaba a su oscuro reprimido a fluir y se arrojó hacia arriba, escalando rápidamente hacia la parte superior de la pared. Saltando sobre las ásperas almenas, inmediatamente se agachó, contemplando el interior de un vistazo antes de saltar desde el borde a la sombra de una pila de pesadas cajas de madera que se encontraban al lado del interior de la pared. Su capa y vestido revoloteaban, pero la aplicación de ralentizó su caída, evitando cualquier aleteo ruidoso. Mientras se posaba en el suelo, Lindy exhaló un silencioso suspiro de alivio. Había sentido varias capas de alarmas al caer, pero había podido suprimir su hilo suficientemente bien como para pasar junto a ellas. El primer paso había terminado. Incluso ahora, podía oír el sonido de la siguiente patrulla haciendo el giro que habría puesto su punto de infiltración a plena vista. Ahora relativamente segura detrás de las cajas, Lindy estudió su entorno más de cerca. El interior de la fortaleza era un campo de tierra compacta alrededor de 3 pequeños edificios en bloques, 2 de los cuales estaban uno frente al otro y el último estaba en cuclillas en la parte trasera del fuerte. Había una pequeña zona llena de objetivos y equipo de práctica acordonado, pero poco más digno de mención. Parejas de discípulos estaban de pie a la entrada de cada edificio mientras un puñado de otros realizaban sus actividades, charlando o practicando. Un niño de aspecto bastante agobiado, con una pila de papeles y una pluma, estaba inspeccionando pilas de cajas, por lo que probablemente no debería quedarse mucho tiempo en su ubicación actual. Con cuidado, levantó la tapa de la caja que estaba a su lado y miró dentro. Estaba lleno de haces de flechas envueltos con lo que parecían plumas codificadas por colores en naranja, blanco y azul. ¿Algún tipo de munición especial, tal vez? Lindy miró furtivamente a su alrededor, luego deslizó su mano hacia adentro, metiendo un paquete en su anillo. Para fines de recopilación de inteligencia, por supuesto. Un paquete faltante podría atribuirse a un error. Lamentablemente, la iluminación omnipresente también se extendía hasta el patio, por lo que aún no podía deslizarse por las sombras por completo, lo que la obligaba a confiar en su habilidad de sigilo más mundana para deslizarse de su escondite al siguiente. Esta vez, se encontró detrás de una pila de equipo de entrenamiento, sentada cerca del patio acordonado. La pila no era nada que valiera la pena investigar, solo armas de entrenamiento, equipo y objetivos de paja para tiro con arco. La lona gris arrojada sobre los objetivos presentó una oportunidad y Lindy se apretó debajo de ella sin apenas crujir. Ahora solo tenía que descubrir cómo entrar a los edificios. No había ventanas en ninguno de ellos y cada edificio tenía una sola puerta, que estaba activamente vigilada. De alguna manera tendría que lograr que los guardias abandonaran su posición. Lindy hizo una pausa en sus consideraciones cuando una de las puertas se abrió y emergió una persona que reconoció. Había pasado bastante tiempo desde la última vez que vio a Hi-Rong, pero aún era difícil pasar por alto su cicatriz. A diferencia de algunos de los otros chicos, él no había empezado a usar ningún tipo de armadura, sino que se limitaba a una simple combinación de pantalones holgados y una camisa holgada y sin mangas. Sus ojos permanecieron más tiempo en las vendas envueltas alrededor de sus antebrazos y manos. Había guiones de formación en ellos. También llegó completamente tarde al segundo reino, lo cual era irritante. Él se mantenía al día con su progreso en el cultivo, a pesar de los reveses que había sufrido. Hoy en día el chico también tenía cierta arrogancia en sus pasos. Cuando giró la cabeza para mirar hacia atrás, Lindy siguió su mirada y encontró otra figura que no había visto en mucho tiempo. El segundo de San Malen, lo algo u otro, no había cambiado mucho en apariencia. Todavía era un niño alto y de rasgos finos con un cabello desagradablemente bonito que llegaba hasta la mitad de su espalda. Él también renunció a cualquier armadura, aunque llevaba botas blindadas con tachuelas de metal, pantalones más ajustados y una larga faja roja alrededor de la cintura que brillaba amenazadoramente. Lindy pensó que la faja probablemente era algún tipo de arma. Lindy contuvo la respiración y reprimió su y tanto como pudo. Se dirigían hacia ella y ella necesitaba pasar desapercibida. Afortunadamente, pareció funcionar, ya que los dos chicos continuaron conversando sin pausa. ¿Quiere que nos pongamos en cuclillas aquí? Las palabras de Hi-Rong la alcanzaron cuando el guardia cerró la puerta detrás de ellos. Mientras sea necesario, respondió el lindo chico de Liling. No veo cuál es la prisa. No es que nos falte nada aquí. Eres demasiado tranquilo,
dijo irritado el niño con cicatrices. Estamos encerrados aquí como ratas. Todavía no he tenido la oportunidad de derrotar a esa perra engreída, y tampoco puedo conseguir puntos de secta como este, Lu Feng. Algunos de nosotros no podemos enviarle golosinas a papá. Y, como siempre, te estás tomando esto demasiado en serio. Lu Feng engrolló sus ojos, una expresión sufrida en su rostro. Benji y los demás terminarán de establecer suministros pronto. Entonces podrás obtener tus puntos. Hasta entonces, simplemente disfruta del juego de guerra. No es un juego, Ji-Ron gruñó cuando los dos entraron al área acordonada. ¿Crees que estaré satisfecho con lo que hemos hecho hasta ahora? ¿Crees que San Lalain lo será? Ninguno de nosotros se conformará con que nos menosprecien. Al contrario, un juego es exactamente lo que es esto, dijo Lu Feng con fluidez mientras los chicos tomaban posiciones uno frente al otro en el campo de entrenamiento. ¿Iban a entrenar? Pero no me molestaré en discutir esto otra vez. Esperar. ¿Por qué Ji-Ron se quitó la camisa? Eso fue innecesario. ¿No tenían ropa autorreparable? ¿Por qué eso no sería lo primero que obtendría cualquier cultivador serio? ¿Por qué ella te mantiene cerca? Es como si no tuvieras ningún orgullo. Las palabras de Ji-Ron penetraron su distracción mientras arrojaba su camisa sobre un poste de la cerca y adoptaba una postura de lucha. Líneas brillantes se alejaron de las manos enguantadas de Lu Feng mientras él también adoptaba una postura relajada. Su cultivo físico quedó un poco por detrás del de Ji-Ron, pero no parecía preocupado. Y es por eso que un bruto tonto como tú nunca llamará la atención de la princesa. Aunque ¿por qué querrías algo así? Desapareció, desdibujándose hacia un lado mientras el puño chispeante de Ji-Ron pasaba por el espacio donde había estado su cabeza. Ese primer ataque desembocó en una ráfaga de golpes intercambiados entre los dos chicos, que Lindy observó atentamente. Sería útil recopilar información sobre enemigos notables, estilos de lucha. Cierra la maldita boca sobre eso. Ji-Ron gruñó, con los ojos estrechos mientras apartaba las rizadas bobinas de alambre. No soy estúpido y no soy un cachorrito que la sigue a todas partes. Es así. Bueno, eres demasiado feo para ser un buen cachorro, así que supongo que eso es algo bueno. Sin embargo, tu vil lujuria es tan obvia como divertida, se burló, incluso mientras se retorcía y esquivaba para evitar el creciente ritmo de ataques de Ji-Ron. No hay nada, Ji-Ron respondió, saltando hacia atrás para evitar el cable brillante que se disparó desde el suelo, que mal mirar. Él corrió de nuevo y se negó a darle espacio al otro chico. Al menos no soy un dandy flácido como tú. HMPH. Como era de esperar de un bruto, dijo Lu Feng mientras recibía un puñetazo en el antebrazo, solo para sonreír brutalmente mientras el alambre enrollaba el brazo del otro niño, lo que le permitía arrojar a Ji-Ron corporalmente a uno de los postes de la cerca. Realmente tienes una mente unidireccional. Lindy se movió incómodamente. Ella se había enterado de que San todavía tenía gente afuera trabajando para proporcionarle a su gente puntos de secta, pero por más interesante que fuera verlo, los dos en realidad no estaban usando técnicas nuevas. Ella necesitaba entrar a los edificios. Al desviar parte de su atención del larguero, los estudió en busca de una debilidad a la que pudiera acercarse. Lindy no estaba segura de que la delataba, pero sus instintos, agudizados por los años que pasó temiendo las consecuencias de ser atrapada, se estremecieron. De repente, Lindy se alegró de no haber quitado completamente los ojos de los chicos rudos porque captó el ligero cambio en la postura de Ji-Ron el instante antes de que él se lanzara hacia la lona bajo la que ella se escondía en un rayo. El oscuro fluyó, atravesando la supresión, y ella desapareció justo cuando el pie con botas del niño cayó, haciendo cráter en el suelo. Ella captó la mirada entrecerrada de Ji-Ron mientras se elevaba en el aire, animada por el poder de su vestido. No hubo sorpresa en su expresión, solo una especie de determinación sombría teñida de cauteloso respeto. Mientras flotaba en el aire, con su capa barata ondeando y su capucha desprendida, Lu Feng comenzó a decir algo, pero Lindy no tenía ningún interés en bromear. Ella sabía que estaba en una mala situación, y antes de que las primeras palabras pudieran salir completamente de sus labios, se disparó hacia arriba. A raíz de sus escapadas a la guarida de Jan Renzu, a Lindy le molestó lo fácil que era escapar del niño a pesar de estar en desventaja de cultivo y en terreno enemigo.
al discutir el asunto con Mason, se enteró del verdadero valor de su vestido regalado por Kai. El verdadero vuelo sin algún talismán o montura de transporte difícil de manejar, era en gran medida inaudito debajo del reino Xian entre los cultivadores imperiales. Como tal, pocos hicieron preparativos para ello en la secta exterior. Sin embargo, Lindy no tenía ninguna duda de que los partidarios del Sansi la tenían. Cortó una flecha entrante en el aire y giró, agitando salvajemente la capa mientras evitaba a otras dos. Su sospecha nació cuando la siguiente flecha explotó en un destello azul-blanco, reemplazada repentinamente por una red ancha con piedras pesadas atadas en lugares estratégicos. Ella gritó mientras la enredaba, y el peso sobre ella se hizo inmenso como si cada piedra pesara 100 kilogramos o más. Apretó los dientes y forzó más y a través de sus canales. Se disolvió, convirtiéndose, por un breve momento, en poco más que una niebla negra que se filtró a través de los huecos de la red y continuó subiendo. Sus problemas no terminaron ahí. Una luz brillante desde abajo, más brillante que el resplandor omnipresente, llamó su atención. Miró hacia abajo y vio a Hiram, agachado en medio del campo de entrenamiento, con sus manos ahuecadas extendidas hacia ella. Una bola ondulante de plasma amarillo brillante del tamaño de su torso gritaba en el aire más rápido que una flecha de sus manos. Lindy se sacudió hacia un lado, esquivando desesperadamente, y contuvo un grito mientras rozaba su costado, quemando su carne a través del vestido. Por doloroso que fuera, no la detuvo. Desechó su capa, ahora en llamas, y voló lejos de la fortaleza con toda la velocidad que pudo. Forja del destino. C-119, Amigos 1. Capítulo 119, Amigos 1. Esto hizo que por segunda vez se estrellara en el jardín, reflexionó Lindy. A ella no le gustaba especialmente. Su intento de infiltración había sido un poco fallido. Fue un poco irritante haber sacado solo un paquete de flechas engañosas por sus esfuerzos, y el explorador que quedó en el orbe también fue una pérdida, aunque menor. Pero había conseguido un nombre para uno de los proveedores de St. Malin, descubrió algunas de sus rutas strikers, y, al menos, la facción de Kai ahora sabría que la facción de San estaba almacenando dichas flechas engañosas. Lindy se preguntó si podría averiguar de dónde había sacado Liling las flechas, pero no fue un gran atraco como el último contra la facción de Jan Renzu. Sintiéndose bastante insatisfecha y levemente dolorida después de aplicar un ungüento a su quemadura, Lindy se tomó el tiempo para escribir sus observaciones y entregarlas a la casa de Kai antes de bajar la montaña para reunirse con Angian. Ella se coló, por supuesto. No hay razón para convertirse en un objetivo en el viaje. Pasar tiempo con Angian y los demás siguió siendo incómodo debido a las tensiones entre ellos, pero siguieron adelante de todos modos y continuaron peinando el entorno en busca de sitios y recursos útiles entre las sesiones de capacitación. En el transcurso de los siguientes días, Lindy finalmente dominó la siguiente técnica del arte de la fortaleza de los 1000 anillos, el armamento de los 100 anillos, lo que le permitió colocar un poderoso y defensivo sobre ella y sus aliados. Era costoso, de corta duración, en su nivel actual, no podía usarse de manera reactiva, pero mientras la técnica estaba activa, podía ignorar por completo cualquier cosa que no fuera una técnica utilizada por un compañero. Incluso entonces, casi todo lo que sus amigos podían lanzarle, excluyendo algunos de los ataques de Siulan y una sola de las artes de espada de Angian, se redujo considerablemente en efecto. También recibió una demostración de Argent Storm de Angian. Argent Storm era un arte elemental de viento y trueno que formaba la base de las artes de mejora física y movimiento de la secta. Inspirada en las grandes borrascas estacionales que azotaban el muro cada año, su técnica Bamboo en Squaw envolvía el cuerpo en una capa de viento oscurecedor y su técnica Thunderous Retort producía fuertes truenos para desviar los golpes enemigos y mejorar los tuyos. A su vez, Lindy demostró el espejo argento, menos impresionante visualmente, usándolo para defenderse de los efectos del aura de mando de Angian cuando invocó su estandarte como lo había hecho en la batalla dentro del consejo. Se mostraron mutuamente los ejercicios iniciales de cada arte, suficientes para practicar los primeros niveles. Tendrían que mostrarse mutuamente ejercicios posteriores para ir más allá porque los trozos de jade estaban protegidos de ser copiados. Sin embargo, la suerte todavía estaba en su contra cuando se trataba de encontrar sitios útiles. Se podían obtener ganancias con los núcleos de las bestias y las hierbas que se entregaban, pero nada de cierto interés en lo demás.
Con una noche de meditación relajante en su haber, Lindy se recuperó de su esfuerzo en la fortaleza y se reunió con Sujin temprano en la mañana para ayudar a la niña con su solicitud. Todavía había niebla fresca sobre el bosque en la base de la montaña mientras los dos caminaban, con Lee Sujin a la cabeza. Uno se pregunta por qué hay tantos nidos como este aquí, dijo Lindy distraídamente mientras pasaba por encima de la raíz de un árbol que sobresalía. Afortunadamente, se había confirmado que su destino no era el nido del que había robado seda. Una vez que el clan Awi conquistó el bosque de Mork y su líder ató su espíritu guardián, las arañas se convirtieron en un compañero espiritual popular en los mares Esmeralda, explicó Lee Sujin. Dado que eran una rama y un pilar del clan ducal Ui, solo tiene sentido que otros los hayan copiado. ¿Qué pasó con ellos entonces? Claramente, el clan Awi ya no mantenía a las arañas bajo control. Lee Sujin no respondió al principio y miró hacia la niebla que tenía delante mientras jugueteaba con sus mangas. Al parecer, estaba nerviosa por la próxima encuadernación. Fueron destruidos durante la invasión de las tribus de las nubes, junto con muchas otras. El clan Ui nunca se recuperó adecuadamente de la pérdida de tantos vasallos leales, y combinado con la condena imperial por su fracaso en coordinar adecuadamente sus ejércitos. Lindy asintió distraídamente. A veces, sentía que podía preguntar casi cualquier cosa y Sujin tenía algún tipo de respuesta. «Estamos aquí», dijo ella, interrumpiendo a su amiga. «¿O es ese otro nido de araña gigante?» Al principio pensó que la sombra que se avecinaba era una colina, pero no. Era un enorme montón de telarañas que se elevaban formando un cono bajo e inclinado hasta encontrarse con los restos desmoronados de una torre de piedra achaparrada. La torre fue cortada a la altura de los árboles más altos y sirvió como ancla para el nido. Lee Sujin tragó nerviosamente mientras entrecerraba los ojos en la niebla para distinguir los detalles. «No. Eso es. Eso es todo», dijo ella. «¿Necesitas algo de tiempo?», preguntó Lindy. El túnel del tamaño de un hombre a mitad de la colina, probablemente parecía aún menos atractivo si no se podía ver en la oscuridad. Sacos nudosos y retorcidos tachonaban las paredes interiores y el techo. Ella no sabía si eran huevos o presas. «No. Puedo hacer esto». Sujin respiró profundamente y se levantó mientras continuaba caminando hacia adelante. Lindy la siguió, mirando el nido con cautela mientras expresaba su flauta. Ahora que estaban cerca, la atmósfera se volvía más opresiva a cada paso y la niebla parecía espesarse, arremolinándose alrededor de sus tobillos mientras comenzaban a ascender hacia el túnel. «Tienes un plan, ¿verdad?», Lindy preguntó mientras los sonidos de las piernas quitinosas deslizándose a lo lejos llenaban sus oídos. Fue irritante entrar en una situación como esta. Estaban rodeados, arriba y abajo. Apenas podía distinguir las formas móviles de los árboles que sobresalían del nido. «Sí, lo hago», dijo Lee Sujin, deteniéndose en la entrada del túnel. Ella enderezó la espalda y luego se inclinó, con las manos juntas frente a ella. «Gran matriarca, esta humilde trae ofrendas. Este trae delicias hechas por las manos del hombre para tu placer y diversión. Por favor, conceda una audiencia que este peticionario pueda ofrecerle a su augusto personaje». Lindy miró a su alrededor con cautela, incluso mientras también hacía las reverencias adecuadas. Era un poco difícil saberlo con la forma en que funcionaban sus ojos ahora, pero esta área estaba anormalmente oscura. El sol debería estar alto en el cielo y brillar, pero todavía estaba brumoso y oscuro. Mientras las palabras de Lee Sujin resonaban en el túnel, la expresión de Lee Sujin comenzó a ponerse nerviosa por la falta de respuesta, pero luego un grueso cable de hilo, tejido a lo largo del techo del túnel, se iluminó lentamente con un brillo azul pálido. No hizo ninguna diferencia para Lindy por motivos de visión, pero aparentemente era la señal que Lee Sujin esperaba. Ella compartió una breve mirada con la otra chica mientras se enderezaban y se dirigían hacia adentro. Lee Sujin le hizo un gesto para que guardara silencio mientras lo hacían, por lo que el viaje por el estrecho y sinuoso túnel se realizó sin más conversaciones. El cable brillante los conduce a través de múltiples divisiones en los túneles, dirigiéndose siempre hacia el centro del nido en la base de la torre en ruinas. Finalmente, encontraron sus pies una vez más sobre piedra sólida, solo ligeramente cubiertos de escombros. El techo se elevaba abruptamente sobre nuestras cabezas, creando una gran entrada,
y más adelante había un arco desmoronado, sobre el cual colgaba una cortina de seda blanca diáfana. 2 enormes arañas con caparazones gruesos, casi rocosos, hacían guardia, una acechando sobre el arco y la otra en el suelo. Cada una de sus piernas parecía tan grande y afilada como una espada, y 16 ojos morados la miraban a ella y a Sujin con fría inteligencia. Ambos eran del Tercer Reino, y Lindy podía sentir una presencia mayor aún más allá de la cortina, comparable a Sekim. Ella permaneció en silencio, lo que permitió que Li Sujin continuara tomando la iniciativa. Honorables guardianes, Sujin saludó, haciendo una reverencia menos profunda que la que tenía en la entrada. ¿Puedo pasar? Usted solo, peticionario, la araña en el suelo silbó, su voz sonaba como la de un anciano ronco mientras sus colmillos se movían. Sus extremidades en forma de cuchilla emitían un sonido como si el metal fuera arrastrado sobre una piedra mientras se movía. Lindy miró a su amiga alarmada, pero Li Sujin simplemente asintió en señal de aceptación. Está bien, aseguró. Por favor, ten paciencia, Lindy. Saldré pronto. Bien. Nos vemos pronto, respondió Lindy. A ella no le gustó, pero poco podía hacer para ayudar a su amiga en un enfrentamiento con una bestia de 4º grado. Tendría que confiar en que Li Sujin sabía lo que estaba haciendo. Sin embargo, ver la espalda de Sujin cuando pasaba más allá de la cortina era difícil. Su amiga parecía tan pequeña comparada con las arañas casi del tamaño de un caballo. Ella miró fijamente a los enormes guardianes, con los dedos ansiosos por un cuchillo. Esos pensamientos no hicieron que la espera después de que su amiga atravesara la cortina fuera menos interminable. No había forma de rastrear adecuadamente el tiempo en el nido y las arañas no mostraron interés en conversar con ella. Consideró meditar, pero sabía que sus nervios harían que tal ejercicio fuera infructuoso. Parecía que pasaron horas antes de que las cortinas se movieran y una figura emergiera de las capas lechosas de seda colgante. Li Sujin lucía terrible mientras salía tambaleándose, con una palidez enfermiza en su rostro. Sus pasos eran inestables y casi se cae al salir, solo sorprendiéndose en la puerta en el último momento. Una pequeña mancha de sangre manchó el pecho de su suave vestido gris, aunque no parecía extenderse. Lindy cruzó la entrada en un abrir y cerrar de ojos, ignorando el silbido amenazante de los guardias mientras atrapaba a Li Sujin antes de que pudiera tropezar con las losas irregulares frente a la puerta. Yo, lo hice, murmuró Li Sujin, con la voz apagada por el hombro de Lindy. Su voz era arrastrada y los débiles intentos de su amiga de alejarse de ella y valerse por sí misma resultaron infructuosos y torpes. Lindy abrió la boca para responder, solo para parpadear mientras sentía un extraño pellizco en su mano en la espalda de Li Sujin. Mirando por encima del hombro de su amiga, sus cejas se levantaron al ver una bola de pelusa rosa y quitina del tamaño del puño de un niño. La araña relativamente pequeña intentaba, sin éxito, morderle la mano y sus colmillos no podían penetrar su piel. De todos modos, soltó un parloteo afrentado y agitó sus pequeños pedipalpos peludos amenazándola. «¿Supongo que el que tienes en la espalda es tuyo?», Lindy preguntó, continuando ignorando la agitación de la araña más grande que estaba a su lado. «Oh. Oh, Li Sujin parpadeó y soltó una risa inusual. «Sí, lo es. Todo mío. Zenli, sé bueno. Este es mi amigo». La pequeña araña todavía la miraba con sospecha, pero al menos dejó de intentar morderle el dedo. Lindy suspiró y se alejó brevemente para ver a su amiga balancearse sobre sus pies. Li Sujin parecía y actuaba increíblemente borracha, si fuera honesta. «Bueno, pídele que suba a tu frente. Te voy a llevar, ¿de acuerdo?» «Tía Cha». «Gracias, Lindy», dijo Li Sujin, tropezando con sus palabras. Zenli hizo una mueca de concentración casi cómica y, un momento después, la araña trepó a su hombro. Lindy suspiró y recogió a la niña más pequeña y la puso en un portabebés nupcial. Fue un poco incómodo, pero Li Sujin era lo suficientemente baja como para poder manejarlo. La niña se quedó dormida con la cabeza apoyada en el hombro de Lindy antes de que hubieran recorrido una docena de metros. Tan cerca, Lindy pudo oler el penetrante aroma de licor fuerte en el aliento de Sujin. ¿Qué había estado haciendo exactamente la niña allí? Supuso que tendría que preguntar en otro momento. Contacto.
Forja del destino. Amigos del C-122. Capítulo 120 de Amigos 2. Ella todavía deseaba estar muerta la última vez que la vi. Sulin sonrió irónicamente. No puedo decir que una ceremonia de bebida con una araña gigante fuera lo que esperaba de eso. Era el día siguiente y Lindy se había reunido con Sulin temprano en la mañana para practicar un poco. Estaba tratando de dominar aún más Sergeant Mirror, y las ilusiones de la niña zorro eran la mejor práctica que podía encontrar con seguridad. Sí, cuando dijo que necesitaría ayuda para regresar, Lindy se alejó mientras se apoyaba contra el árbol cerca del cual descansaba. El entrenamiento había ido bastante bien, pero se sentía más que un poco agotada mentalmente por practicar el arte de la percepción durante tanto tiempo. Sulin se sentó frente a ella, limpiando un trapo aceitado a lo largo de su espada. Lindy había notado que últimamente usaba la limpieza y el cuidado de las cuchillas como ejercicio meditativo. La vi poniendo un montón de esas grandes vasijas de barro en su anillo, pero realmente no pensé en eso. Pero es solo una resaca. Me sorprende que no pueda solucionar eso, admitió Lindy. El licor destinado a los cultivadores está tan lleno de cosas raras como las medicinas, dijo Sulin fácilmente. Ao, el tipo al que le vendo mis cosas, hace negocios con un par de cerveceros. Tienes que usar algo bastante potente para afectar a un cultivador. Lindy tarareó para sí misma. Ella supuso que eso tenía sentido. ¿Crees que todavía tienes algo de tiempo libre? ¿Seguro? No tengo nada que hacer hasta más tarde. Lindy sabía que era un poco tonto dudar ahora después de haber preguntado, pero todavía se sentía incómoda al preguntar. He estado componiendo un poco, ¿crees que te importaría escuchar por un rato? Las orejas de la niña zorro se contrajeron y miró a Lindy de manera extraña, deteniéndose en su trabajo de pulir su espada. ¿Entonces aprendiste otro arte? Pensé que estarías lleno. Ella frunció el ceño ante su amiga. No, solo música normal. No todo lo que hago es cultivo. Sulin le dio una mirada singularmente poco impresionada. Estoy intentando hacer algunas cosas normales, murmuró Lindy. Si no quieres. No me importa, Sulin respondió por encima de ella. Estoy un poco sorprendido. Espero que no esperes, que yo sepa distinguir una nota de otra. No necesito que lo hagas, dijo Lindy, sentándose. Solo dime qué piensas sobre la pieza cuando termine. Eso es más importante que las cuestiones técnicas. A riesgo de parecer arrogante, en ese momento ya no podía fallar. Tocó sin parar durante el resto de la mañana, permitiendo que su tensión y nervios fluyeran hacia la melodía que tejía con su flauta. Fue agradable. Era todo lo que le gustaba de hacer cosas con Sulin. No había ninguna de las corrientes subyacentes de incomodidad que quedaban en Mason, la tensión con Siulan o incluso la sensación de necesidad de estar a la altura de alguna imagen imposible que Lee Soo-jin a veces le daba. Sulin era difícil de leer. Ella elogió la música con bastante facilidad, pero fue vaga en sus pensamientos al respecto. La niña parecía triste, en todo caso, lo cual era extraño, ya que la melodía en la que estaba trabajando era más ligera. Sin embargo, ella no parecía dispuesta a hablar de ello, por lo que Lindy no presionó, todavía. Por ahora, Lindy simplemente disfrutaría de un poco de relajación antes de volver a trabajar. Lindy se agachó sobre los brillantes crecimientos rojos y amarillos en el borde del respiradero, con un trozo de cordón resistente colgando de sus dedos. Todavía conservaba a uno de sus exploradores de las acciones de la semana pasada en la fortaleza de San Malen, y se encontraba un poco perdida en cuanto a qué hacer con esa cosa. Ella no quería perder el tiempo restante de la operación, pero no lo iba a necesitar por mucho tiempo esta semana. Al final, sus pensamientos se dirigieron al respiradero y a la grieta aparentemente sin fondo de la que había rescatado a Sengi. Sin embargo, Lindy tenía cuidado de no quedar atrapada en un espacio demasiado pequeño para su cuerpo. Tales sucesos habían sido confusos en las simulaciones del Elder Jiao, por no decir dolorosos. Eso la ha inspirado a recurrir a una solución más mundana. No le costó más que un viaje a la casa de suministros en las residencias de la niña. ¿Ya terminaste de jugar con eso? Sulin preguntó con impaciencia, sacándola de sus pensamientos mientras sentía que el haz de huesos al final del cordón descansaba sobre algo sólido.
Sí, Lindy respondió ausente, dándole un pequeño giro al carrete que había clavado al suelo junto al respiradero para asegurarse de que pudiera girar correctamente. No sabía que estabas tan ansiosa por otro concierto, añadió suavemente mientras se ponía de pie y se giraba, quitando el polvo de la parte delantera de su vestido. Su Ling, sentada en el suelo con su espada sobre su regazo, parecía desconcertada por el comentario y se rascaba la mejilla tímidamente. Es un buen foco para la meditación. La tercera etapa del arte Insurmountable Crag es algo así como. Lindy asintió con la cabeza mientras se acomodaba en la piedra plana que era su asiento habitual. El I de montaña realmente no le resultó natural a la otra chica, por lo que por mucho que a su Ling le gustara practicar su arte con espadas, fue una lucha cuesta arriba. En el caso de Argent Mirror, la dificultad se vio compensada por la facilidad con la que llegó al lago pero no tenía esa ventaja con su arte con espadas. No es que me importe, dijo Lindy, pasando los dedos distraídamente a lo largo de la longitud pulida de su flauta y preguntándose qué debería tocar. Sí, supongo que me alegro de que hayas preguntado, dijo Sulin mientras cerraba los ojos. Nunca hubiera pensado que se pudieran hacer canciones que no pusieran los pelos de punta a la gente. Lindy emitió un sonido ofendido y le lanzó una mirada sucia a su amiga. Pero ella sabía que la burla de la chica ruda era amistosa, así que no se ofendió. No es mi culpa que la montaña parezca explotar cada 2 meses, resopló, levantando su flauta hasta los labios. En realidad, todavía no había hecho ninguna canción adecuada, así que simplemente tocaba lo que sentía. Las siguientes horas transcurrieron en paz mientras ella jugaba y su amiga meditaba, y ocasionalmente aparecían ondas de montaña gris opaco en la hoja pulida en espejo de su espada. Sin embargo, al final, la deriva del sol puso fin a su relajación. Cuando Lindy abrió los ojos y bajó la flauta, sintió el hormigueo de un nuevo meridiano que se formaba lentamente a lo largo de su brazo y sintió una emoción de satisfacción por su progreso. El Elderso había hecho que limpiar los meridianos pareciera difícil, pero si bien llevaba mucho tiempo, nunca le había resultado realmente difícil más allá de los primeros. La respiración de su Ling era uniforme y sus orejas peludas caían. Su amiga casi parecía dormida, aunque Lindy se dio cuenta de que no lo estaba. Sin embargo, su expresión era melancólica y eso hizo que Lindy se preguntara. Reflexionó sobre sus opciones y, como de costumbre, decidió tomar el camino directo. ¿Quieres hablar de ello? Ella se ofreció mientras volvía a guardar su flauta en el almacén. Su Ling abrió los ojos y le dio a Lindy una mirada confusa. ¿Sobre qué? Lo que sea que te tenga deprimido, Lindy respondió simplemente. Triste no era lo que buscaba con esa pieza. Su Ling la miró por un momento y se burló. ¿Desde cuando sois todos cariñosos? Es más cosa de Sujin, ¿no? Se supone que somos amigos, ¿verdad? Lindy preguntó secamente. Por supuesto que preguntaría. Te dejé en paz cuando llegaste al Medicine Hall con congelación y una mirada como si alguien hubiera orinado en tu arroz, replicó Su Ling, cruzando los brazos. Lindy ni siquiera se había dado cuenta de que Su Ling estaba allí cuando entró a recibir tratamiento. Sí, bueno, tal vez me hubiera gustado que dijeras algo, ella respondió, sintiéndose a la defensiva. Su Ling miró hacia otro lado, incómoda. Tienes otras personas para eso. Lindy frunció el ceño. Ella, realmente no lo hizo. Amaba a Mason como amiga, pero no tenía ningún deseo de contarle ninguna parte de su pasado a la niña de alta cuna. La idea de hacerlo la hacía sentir profundamente incómoda, y la idea de cargar a Siulan o Sujin con sus quejas tampoco la llenaba exactamente de alegría. No es nada importante. Lindy encontró a Su Ling mirándola con una especie de triste revelación en su rostro. Es solo que, ¿cuál es la palabra? Su Ling tocó sus dedos en su rodilla, es solo nostalgia. Lindy jugó con la punta de su trenza. Parece que cada vez que empiezo a confiar en alguien más poderoso que yo, hacen algo de mierda. La vulgaridad pasó por sus labios sin pensarlo, por raro que eso fuera para ella en estos días. Podía recordar el pánico irracional que se había apoderado de sus pensamientos tras el incidente con Mason. Ella solo había podido dejarlo de lado porque Mason era su amigo. Entonces apareció Sekin y la arrojó a una tormenta de nieve mortal, destrozando el consuelo que había comenzado a sentir en su presencia. Podía reconocer que había comenzado a aferrarse a la mujer de nieve,
Su dominio de Argent Mirror no le permitiría ignorarlo. Puedo entenderlo, dijo Su Ling en voz baja. No exactamente como tú, pero joder, nadie es igual cuando se trata de ese tipo de cosas. Supongo que sí, reflexionó Lindy. Ella supuso que todo se debía a su madre y a la desagradable discusión que la había llevado a huir a las calles. Parecía una tontería que ella mirara hacia atrás. Esos recuerdos adquirieron un tono diferente cuando se los miró con los ojos de un adulto. Al parecer, tenía algunas razones para visitar la ciudad de Tongou. Esa es una mirada aterradora, dijo Su Ling, sacándola de sus pensamientos. ¿Tienes a alguien a quien vas a matar? Tal vez, dijo Lindy lentamente. ¿Y tú? Claro, respondió Su Ling, mirándola fijamente. Tengo una lista que termina con esa perra peluda asesina. Supongo que es algo que tenemos en común, dijo Lindy, recordando las palabras de sus amigos sobre su madre espiritual. Avísame si necesitas ayuda. Su Ling se puso de pie y se quitó el polvo de los pantalones. Podría hacerlo. Probablemente debería empezar. Todavía tengo mucho trabajo. Lo mismo, Lindy suspiró, copiando a su amiga. Hasta la próxima. Forja del destino. Bono, conferencia de mitad de año. Capítulo adicional, conferencia de mitad de año. Todo esto es cada vez más ridículo, dijo Sima Jiao irritada. Hebras de sombra se enroscaban alrededor de sus dedos mientras tocaban el tambor sobre la superficie pulida de la mesa de reuniones. ¿Debemos realmente permitir que los asuntos en la secta exterior continúen así? Frente a él, Huasu tenía la buena forma para hacer una mueca brevemente. Aunque no había señales de estrés en el rostro de la mujer aparentemente de mediana edad, ni un solo cabello fuera de lugar en su severo moño, Sima Jiao podía ver las pequeñas rebabas en el flujo de su irritación, infelicidad, insatisfacción. Debo estar de acuerdo. Si bien he recibido una cosecha más grande de lo habitual de discípulos interesados en las artes médicas, el razonamiento es un tanto. ¿Realmente se ha puesto tan mal? Sima Jiao frunció el ceño al orador, pero Su Zhejian simplemente lo devolvió con una sonrisa alegre. De estatura media, cabeza calva, mein alegre y vientre gordo, el hombre no era precisamente la imagen de un soldado. Sus pretensiones de ser monje y sotana roja solo irritaron aún más a Sima Jiao. No obstante, el Elder Suge era el ayudante de Zhao, aquí para representarlo mientras Guan Zhao supervisaba personalmente la pacificación de la tribu Bashin Wenclav. TCH. Quizás debería recurrir a un poco más de poder. Veamos entonces cómo sonrió el Belg. Ese buey musculoso Guan Zhao tenía sus defectos, pero al menos no estaba tan ensimismado como este idiota que ni siquiera había pasado su cuarto siglo ni había entrado en el sexto reino. Sima Jiao debería haber terminado con este tipo de idiotez. El hermano Jiao tiene razón, dijo Si Jing en voz baja, con las manos entrelazadas frente a la cara. Su forma diminuta, regordeta y de abuela estaba en desacuerdo con la sensación de peso inminente que la rodeaba. Jiao, por supuesto, no se vio afectado, pero el pobre muchacho que estaba en la esquina tomando minutos parecía a punto de ensuciarse la túnica. La secta exterior es un campo de pruebas, destinado a probar la entrada, pero esto. Guerra, es excesivo. El grado en que a ciertos discípulos se les permite saltarse las reglas es excesivo. Está empezando a dañar nuestra reputación, dijo Huasu, mirando al frente de la mesa. Hay quienes dicen que la secta argenta se ha vuelto laxa e indisciplinada. Sima Jiao sintió que su labio se curvaba cuando se giró para mirar también. A diferencia de los demás, no bajó la cabeza ante Yuan. El jefe de la secta era un anciano con una cabeza sana de cabello blanco como la nieve y una especie de energía vivaz a pesar de las profundas arrugas de su rostro. En sus ojos grises todavía se agitaba la furia de una tormenta, y el trueno de su bastón golpeando la madera todavía silenciaba la habitación. A pesar de sus desacuerdos, de todas las personas en esta sala, Yuan era un hombre a quien Sima Jiao todavía respetaba. En el relámpago que crepitaba en sus ojos, en el conjunto de sus hombros y en la agitación de su espíritu, quedaba una sombra del hombre que había liderado los restos destrozados de los mares Esmeralda del Sur durante décadas mientras esos degenerados huí bebían y bailaban. El hombre que había dado el golpe final contra Ogodei desde lo alto de una montaña de cadáveres de sus camaradas, todavía estaba allí.
Fue una lástima que Xiao estuviera tan familiarizado con la visión de un hombre que había pensado en cambiar el mundo y se había empeñado en hacerlo. Soy consciente de los problemas relacionados con las nuevas reglas, dijo Joanne con severidad. Sin embargo, hasta finales de este año siguen siendo necesarios. Financiamiento. Las palabras que pronunciaría sobre la benigna negligencia de las sectas del sur probablemente le valdrían una censura imperial, pensó amargamente Sima Xiao. Para ver a Su Alteza, los planos, tan cuidadosamente elaborados, ya empezando a mostrar desgaste en los bordes. Pero el emperador Han había ascendido, y ahora, era la voluntad de la emperatriz. No era la primera vez que Xiao sentía un dolor punzante en su espíritu, como si los bordes rotos de una costilla se movieran. La ayuda de la duquesa Kai ha sido invaluable para mantener nuestros programas y nuestro cultivo básico, comenzó Huasu con cuidado. Pero seguramente este caos no es su intención. Oh, no sé nada de eso, reflexionó Su Jeje. Nosotros son. Viendo surgir un grupo inusualmente grande de posibles terceros reinos. ¿Y cuántas carreras han sido anuladas y o torcido? Si Jin preguntó oscuramente. Ese niño Yan tenía potencial antes de que permitiéramos que su camino se descentralizara como lo ha hecho. Y él es solo un ejemplo destacado entre otros. No seamos ciegos aquí. En un año en el que estaban presentes un descendiente de los Bai, el hijo del tirano del resplandor y la bisnieta del rey carnicero, nunca iba a faltar un tercer reino, se burló Sima Xiao. Y eso sin siquiera entrar en la convergencia de otras familias prestigiosas. Ya no mucha gente se atreve a pronunciar el nombre que los Sui le dieron a nuestra señora duquesa, dijo Su Jejen con una risa nerviosa. ¿No estás siendo un poco irreverente, hermano mayor Xiao? Solo porque la mayoría de la gente es cobarde. Sima Xiao le mostró la manga con desdén al hombre más joven. La mujer nunca lo prohibió. De hecho, hasta donde yo sé, lo encuentra bastante divertido. Basta, Yuan dijo, con la voz retumbando con un trasfondo de finalidad. Sus preocupaciones han sido escuchadas, pero el asunto está cerrado, a menos que puedas convencer a todos tus colegas de que reduzcan a la mitad sus salarios de cultivo. Y ese fue el problema. La secta argenta tenía una concentración de poder francamente absurda. 2 séptimos reinos activos el mismo y el jefe de secta más de 10 sextos reinos, y muchos más del quinto. Apoyar ese cultivo estaba más allá de los medios de cualquier sistema político más pequeño que un condado. Eso sin siquiera considerar el ejército permanente que mantenía la secta. Las tierras donadas a las grandes sectas eran ricas pero no tan ricas. Yuan los miró a todos en silencio hasta que uno por uno, los demás bajaron la cabeza. Reanudaremos la estructura de reglas más estricta el próximo año, según el acuerdo con la duquesa. Dirige tu atención al asunto que nos ocupa. Huasu frunció el ceño y se formó otra maraña de insatisfacción en algún lugar de sus canales. Con suerte, no se convertiría en un demonio del corazón en toda regla. El padre de la mujer ya estaba medio enterrado y el departamento de medicina necesitaba mano firme. El torneo va a ser problemático este año. Eso es subestimar las cosas, dijo Si Jin con tristeza. La duquesa, un simulacro de rey, una delegación de la casta serpiente blanca de los Bai, los almirantes de los mares salvajes. Entiendo que los Han también traerán un invitado del Wo, sonrió amargamente Sima Xiao. E incluso los Zeng han expresado interés en asistir. Su Jejen hizo una mueca. Solo los Jin y la casa imperial no asisten. 6 de las 8 casas ducales. Por el sol conquistador, ¿qué vamos a hacer? Prepararemos los campamentos y el estadio y demostraremos una administración organizada. No importa cuán grande sea el estatus de nuestros huéspedes, ellos son solo eso. Invitados. Joanne afirmó con calma. Recuerda el propósito de las grandes sectas. Debemos al menos presentarnos como un terreno neutral. Y no fue más fácil decirlo que hacerlo, pensó Sima Xiao con una burla. Este año se hizo cada vez más largo. Contacto, 2.